Hoy, entonces, nos encontramos en esta, digamos, cuarta sesión dentro de este diplomado en ciencias penales y criminalística y criminológica, perdón, de Rivera Consultores y Asociados. Entonces, ya habiendo abordado el esquema de la teoría del delito en lo que atañe a los elementos conformadores de ese delito como una realidad plural, es decir, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y punibilidad, nos correspondería ahorita, conforme al programa del módulo, de este módulo 3, lo que se denomina el análisis de los tipos penales establecidos en el Código Penal vigente. Es obvio que ni siquiera en una, dos o tres clases pudiéramos analizar todos los tipos penales que se encuentran presentes dentro de la ilicitud penal ortodoxa, que sería el Código Penal, o la ilicitud penal colateral, que serían normas distintas a dicho Código Penal, pero que encierran familias de delitos. Y este sería el primer esquema para abordar el asunto. La parte especial del derecho penal, habiendo ya superado la parte general del derecho penal, que fundamentalmente alude a la idea de la llamada teoría del delito, la parte especial del derecho penal pasaría por el estudio, pasaría por el análisis de los tipos penales que conforman, por ejemplo, en el Código Penal, en su libro segundo, o los cuerpos de ilicitud penal colateral. Ese análisis de los tipos penales pasa por la idea de que el agrupamiento de tipos penales en familias de delitos obedece a que esas familias de delitos protegen determinados bienes jurídicos en concretos, y por eso esa agrupación. Cuando se habla de delitos contra la persona, pero se está protegiendo, digamos, la vida y la integridad corporal, la expectativa de vida en el caso del aborto, o inclusive la propia dignidad del ser humano en el caso de la difamación o la injuria, que son delitos contra las personas ubicados en esa agrupación que hace el Código Penal. Cuando se habla de delitos contra la propiedad, entonces obviamente la propiedad como bien jurídico, pero no hay que confundir la propiedad como una relación jurídica que se estructura entre un titular de derechos con respecto a una cosa con la noción de objeto pasivo. Por lo tanto, el análisis de los tipos penales pasaría por identificar que todo tipo penal cuenta con un sujeto activo, y ese sujeto activo se suele decir que es a quien está dirigido el verbo conformador del tipo. Cuando se habla de sujeto activo de un delito, la distinción pasaría en perpetrador y partícipe. Se suele decir que el perpetrador es quien realiza el verbo rector del tipo. Dependiendo del tipo de delito, sería el perpetrador del homicidio, pues el que mata, pues sería perpetrador de la violación, el que penetra y violenta, porque sería el perpetrador del delito del secuestro, el que hace privar la libertad, pero a su vez también el que exige el rescate. Por lo tanto, hay verbos rectores de los tipos penales que involucra una actuación plural por parte de concursantes en el delito. Se habla de concurso de personas en el delito, que lo distingue entre perpetrador y partícipe. Se suele decir que el perpetrador es el autor, quien realiza el verbo rector del tipo, lo he repetido varias veces, pero a veces existen partícipes que se le endilga la misma pena del autor, porque su grado de colaboración, su grado de integración, de comunicabilidad de circunstancias con el autor es tan necesaria, es tan imperiosa, que si quitamos, que si le asumimos se da una circunstancia de falta de participación de ese que interviene, pues el delito realmente no se ha cometido. Entonces, ese sujeto
activo del delito que se distingue entre perpetrador y partícipe. Se suele decir que en el perpetrador están el autor, si el delito es de realización singular, o el coautor. Hay delitos que se pueden realizar de forma conjunta, no porque necesariamente su hechura lo exija, sino porque eventualmente se da esa circunstancia. Es el típico ejemplo. Tú y yo vamos a matar a esta persona lanzándolo desde la platabanda de una casa. Yo pudiera lanzarlo desde la platabanda de la casa y matarlo completamente, pero hemos decidido en comunicabilidad, ¿verdad?, que lo vamos a hacer de forma conjunta. Tú lo tomas por las extremidades, tú lo tomas por el tronco, y al grito de 3, 1, 2 y 3 lo lanzamos. Coautoría perfecta en el homicidio, si termina esa persona muriendo o lesionando. Mal podríamos hablar de que uno lo hizo de forma negligente y que el otro lo hizo de forma dolosa, porque evidentemente el rasgo, el sesgo culpabilístico está presente en nuestro actuar. Y sabemos de la eficiencia de uno con respecto al otro para lograr la efectivización de ese hecho. Mal podríamos hablar inclusive que existe complicidad correspectiva, eso que se establece en el artículo 424, en el cual varios actúan para matar o lesionar a otro, pero no se sabe en concreto quién fue el eficiente de los varios que actúan, porque aquí la eficiencia fue aunada, conjunta, definitiva. Lanzamos. El que se hurta, por ejemplo, un bien mueble de mucho peso. Hay una canción que dice: quien se roba el pilón, o ¿cómo se llama? O no, se roba el pilón, recuerda, para pilar eso, esa cosa de madera grandísima que hay en los campos, en Barlovento, etcétera. Creo que para pilar el maíz, el cacao, el café, etcétera. Que dice: quien se roba el pilón, no se puede llamar ladrón, sino guapo para cargar. Oye, porque es una cosa demasiado pesada. Quien se vaya a hurtar una nevera, entonces ayúdame. Entonces, al mismo tiempo, conjuntamente. ¿Te acuerdas de aquella famosa secuencia del Padrino 2? En donde ambos ingresan allá en el Nueva York de los años 20, de los años 10, hurto con destreza, y entonces, perdón, hurto con fractura de puerta, y entonces resulta que ambos se llevan la alfombra que estaba allí. Entonces, hay delitos con una coautoría, digamos, absolutamente necesaria, ¿ok? Una coautoría absolutamente necesaria. Por ejemplo, en el homicidio concausal. Ahí la coautoría es necesaria porque uno le imprimió una causa inicial que otro remata. Ese otro remata o haciéndolo dolosamente o haciéndolo culposamente, pero en realidad la causa de la muerte ha sido esa conjunción de causas, ese sumar causas, ese concausa para ese resultado. Pero el 83 del Código Penal nos establece también otras figuras, y se habla del determinador y se habla del instigador. Es decir, más o menos la doctrina ha asumido la idea que en el caso de el instigador estaría eso, impulsando, instigando, procurando que otro realice esa conducta disvaliosa. Ese otro no es inimputable. Es el autor material, y el que instiga estaría actuando como eso, como un instigador, como un autor malamente denominado autor intelectual, instigando al otro. Malamente digo yo porque si hablamos de que el autor material es quien tiene el intelecto para la realización del hecho y el otro no lo tiene, entonces nos encontraríamos con un problema de inimputabilidad, de exclusión de la culpabilidad, puesto que hay alguien que no tiene libertad y conciencia para la realización del acto. En contraste con el determinador,
Y se dice que la diferencia entre el determinador es que determina a otro que no es imputable, un menor de edad o un enfermo, que realice una conducta de la cual se beneficia el determinador, y pudiera ser también que esté determinando a alguien que lo está haciendo de forma negligente, imprudente. Oye, yo quiero matar al que abre la puerta del estacionamiento y yo le digo a quien yo sé que no sabe manejar, oye, mira, toma el carro, toma las llaves del vehículo, hazme un mandado, eso es facilito manejar ese carro, espérate que alguien te va a abrir la puerta, y entonces esa persona de forma negligente conduce el vehículo y termina matando a quien yo quiero que él mate por vía de una actuación culposa. Es la típica teoría del hombre de atrás, es decir, de quien utiliza a una segunda persona en la materialización, es decir, en el medio para la concreción de un hecho. Obviamente que en el tema de la instigación está presente la figura del sicariato, que se halla presente en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Porque ese alguien que realiza una conducta puede estar inducido a hacerlo por múltiples factores: miedo, venganza, desconocimiento, con lo cual se analizaría si es responsable o no en atención al conocimiento de lo que está realizando. Pero si está recibiendo un dinero, pues obviamente estaría como un delito accesorio, el sicariato, que se vincula a la realización del delito principal. Uno recibe un dinero para matar, uno recibe el dinero para lesionar. Entonces, ese grado de instigador o de determinador iría a tener la misma pena del autor material. Pero si el autor material obviamente está actuando de forma culposa y el instigador o el determinador se está beneficiando dolosamente del asunto, ese instigador o determinador tendría una responsabilidad plena, dolosa, a diferencia del otro, que lo que es por vía de la negligencia o imprudencia. También se encuentran el cooperador inmediato y los cómplices. Se suele decir que el cooperador inmediato, que iría a tener la misma responsabilidad, la misma pena del autor del delito, se dice que el cooperador inmediato se encuentra en la acción, se encuentra en el hecho, pero no realiza el verbo rector del tipo, a pesar de que se encuentra en el hecho. No se encuentra distanciado del hecho en sí mismo. Por ejemplo, el típico ejemplo perdonen la cacofonía, en la cooperación inmediata, del que está violando a alguien en un cuarto. Y es el que penetra y es el que violenta a la persona, a la víctima. Pero el cooperador se encuentra en la puerta impidiendo que otra persona acceda a la habitación. Cuando otras personas acceden a la habitación, le dice, no, mira, no se puede entrar, ahorita están ahí discutiendo algo, no se puede entrar, etc. Entonces, ese cooperador inmediato está de alguna forma dentro del propio hecho, eficientizando con su conducta la realización de una autoría. A diferencia de los cómplices, que están descritos en el artículo 84 del Código Penal. Y hay dos categorías: el cómplice necesario y el cómplice no necesario. El cómplice necesario, sin su realización, sin su ayuda, no se hubiese realizado el verbo rector del tipo. Es decir, no se hubiese realizado la conducta disvaliosa. Ese conlleva la misma pena del autor. En cambio, el cómplice no necesario tiene disminuida su responsabilidad con respecto al autor. Ese cómplice no necesario pudiera ser antes o después. Si es después de la realización del hecho, jamás confundirlo con el encubridor, porque el encubridor es un delito autónomo per se. El encubrimiento, por cierto,
que ese encubrimiento no se le endilga responsabilidad a los parientes cercanos, es decir, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que hayan asumido una relación de encubrimiento de quien ha realizado el delito. Dentro del cómplice no necesario, pudiéramos prescindir que a lo mejor esa ayuda, si no se hubiese dado, igual se hubiese cometido el delito. El problema es que se dio, el problema es que se dio de forma efectiva, pero tan no era eficiente que pudo haberse realizado el delito de igual forma. Sí, bueno, parece que le prestó el arma, ¿ok? Para que realizara el delito. Pero luego se determinó que el propio autor tenía un arma similar y ahorita es imposible discernir sobre si realizó el delito, apuntó al otro, robo agravado, utilizando el arma del cómplice o utilizando su propia arma. Entonces, ello con respecto a la noción de sujeto activo. Obviamente que el concepto de sujeto activo del agente dentro de la parte especial del derecho penal, es decir, la ubicación de tipos penales, etcétera, ha de ser también en entendimiento del verbo rector del tipo, puesto que habría autores que serían imposibles de ser asumidos en el ámbito de determinados tipos penales. Imaginémonos, por ejemplo, el femicidio, ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Son delitos de género, son delitos donde la violencia es una violencia de género, una violencia de un sexo versus otro sexo, de un género versus otro género, hombre contra mujer, víctima mujer. Por lo tanto, pareciera así de entrada que el femicidio solo lo pudo haber causado un hombre contra una mujer en desprecio de la condición de mujer. Ahora, puede ser que una mujer mate a otra por encargo de un hombre, bien sea porque por razones de amor o bien sea por razones de sicariato. Esa persona está asumiendo una noción de instigación o de determinación para matar a alguien en desprecio del género. Sí, pero tú dirás, bueno, ¿cómo podrá despreciar el género si es una mujer quien está matando a otra mujer? Pero lo está asumiendo en una materialidad en la cual se está beneficiando un autor mediato, no el autor material, sobre la cual el móvil es precisamente esa culpabilidad de desprecio de género. Hay verbos rectores del tipo que son complejos, no porque sean difíciles, sino porque implican diferentes momentos, diferentes actos ejecutivos. Se suele decir que el concepto de iter criminis, es decir, el proceso de realización del delito, pasa por etapas. Una etapa de preparación, actos de preparación, actos iniciales que sean idóneos en procura en la realización del hecho, y actos ejecutivos. Ese acto preparatorio, si de alguna forma no demarca concretarlo para la realización del hecho, puede quedar así, a medio camino, y lo dejamos así. Es como establece el artículo 81 del Código Penal, lo que se denomina la acción de regreso, el llamado puente de plata. Inicio todo un proceso causal, pero en lo poco que he realizado, ni siquiera se ubica en el marco de lo que se denomina la tentativa. Y allí estaríamos hablando del delito imperfecto. Artículo 80, artículo 81 y artículo 82 del Código Penal. Si ni siquiera se realizó el acto que se define como tentativa, sería una acción de regreso. Tentativa imposible. Entonces,
y allí puede estar presente un acto preparatorio. Bueno, definitivamente se fue a la farmacia a comprar el veneno. Perdón, disculpen, no creo que en la farmacia vendan veneno, será en la ferretería, no sé dónde venden veneno, en los automercados, no lo sé. El famoso chiste, pues, ver el tiempo de vigencia del veneno, y si una vez pasado el tiempo de vigencia del producto, el veneno envenena más o menos, es menos o más tóxico. Pero bueno, en fin. Entonces, y le pregunto, pero ese veneno es capaz de causar la muerte del ratón. Bueno, sí, te dice el expendedor. Mira, en realidad no es un ratón, es una rata. También, una dosis. Mira, es que es tan grande como un conejo. Y ya ese roedor va subiendo, ¿no? Y entonces, mire, y si fuese como una persona, es capaz, ya el expendedor, bueno, vale, como está la venta tan baja, ya ni pregunta mucho y le vende el asunto. Fíjate que de alguna forma el acto preparatorio era en función ya de matar a alguien, porque ya le digo al expendedor, y si una persona, imagínate si además le preguntara particularidades, si se tratara de un hombre, si se tratara de una mujer, si mide 2 metros, si mide 1,70, si es gordo, si es flaco. Pero viendo bien el asunto, ese cliente, aún con ese testimonio del expendedor, y como todo en materia de derecho penal, y conmigo hasta el 21 de octubre, porque ya me dijeron que era hasta el 21 de octubre, que vamos a estar aquí en 2 sesiones semanales de 40 minutos cada una, que yo coloco allí en la página del grupo. Entonces, o sea, la próxima sería el viernes. Vamos a ver si la puedo dar a las 6 de la tarde. Entonces yo le paso o el grupo les pasa el link. Pues. Sigamos en el asunto. Entonces resulta que ese que compró el veneno, viendo bien el asunto, lo deja de ese tamaño. Y anteriormente yo había hecho la distinción entre lo sustantivo y lo procesal, porque cuando se dan los casos de derecho penal, los ejemplos de derecho penal, tú no me puedes venir haciendo una referencia de contenido probatorio, es decir, escabullirte para dar una respuesta sobre un contenido probatorio, depende de lo que se prueba. No, el hecho existe como tal, sin ningún tipo de duda. Ahora, ese hecho que existe como tal, tú me lo tienes que calificar. Si parece que la palabra prueba sería una obscenidad, sería una mala palabra, sería una grosería. No es un asunto de verdad material, sino ante la constatación de que ese hecho ocurrió, ¿cómo se calificaría jurídicamente? Y esa persona le diría, bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Fíjate que ya el expendedor ya podría haber dicho en un proceso como prueba que sí le hizo mucho énfasis al caso de que si era eficiente en quitarle la vida, inclusive a un ser humano. O 2 o 3 testigos le dije, escucharon cuando dijo, mira, ¿dónde se podrá comprar veneno para matar a Pedro? Y a otro le dijo, mira, vale, préstame un dinero que necesito comprar un veneno, inclusive puede ser para matar a Pedro, con lo cual entraría ese que prestó el dinero en un tipo de participación. Pero fíjate que el hombre se echa para atrás. El hombre, tipo película, vierte el veneno en la poceta de su casa, baja al bajante y hasta ahí llegó el asunto. ¿Ok? Lo deja de ese tamaño. Ni siquiera llega al nivel de la tentativa. Porque en el nivel de la tentativa sería tomar el vaso de agua, vaciar el veneno o el vaso de té, llevárselo a la persona, que la persona en ese momento se lo lleve a la boca y ocurre, imagínate, un temblor como el que ocurrió hoy en México, 6.8, ¿ok? En Ciudad de México. Y se cae el vaso. Y se cae el vaso, pero resulta que el perrito que estaba por ahí se tomó, después del temblor, se tomó el agua, el gatico, y murió. Y todo nos parece sospechoso de eso. Y se analiza el vaso y se analiza quién lo trajo y tenía veneno. Bueno, llegó a nivel de tentativa. Es decir, era inidóneo en ese momento para poder causar la muerte. Pero la cosa no es que quede así.
Es decir, la filosofía, ustedes me preguntarán, y ya lo expuse en la pasada sesión, es decir, ¿cuál es la filosofía para sancionar, por ejemplo, un delito doloso o un delito culposo? La ratio, la justificación para sancionar un delito culposo es el llamado incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Tú tienes un deber que cumplir y no lo hiciste bien. En cambio, la justificación para la sanción del delito doloso es la intención conocida de causar un hecho antijurídico. Por eso que se suele decir que la culpabilidad no es simplemente el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, sino la noción de la protección de la norma del derecho penal y querer ir en contra de la propia norma. En el caso del delito imperfecto, el que queda a mitad de camino, ¿verdad que el derecho penal en el intercrimen se parece un tanto a las relaciones? Cuando tú le preguntas a la amiga tuya, mira, vale, ¿y qué es de la vida de fulano? Y ella te dice, mira, vale, no me toques ese tema. ¿Okay? Déjame eso así de ese tamaño. No me vuelvas a hablar de ese señor. Eso queda así como 3 puntos, ¿verdad? Y la línea no sigue continua. Bueno, así pasan los delitos imperfectos. No se agotan, el resultado no se verifica. Y con lo cual la eterna pregunta, entonces, ¿qué justifica la sanción del delito imperfecto? Dirás tú, si el bien jurídico no ha sido ofendido. Ah, si lo dices así, es porque está confundiendo, en primer lugar, bien jurídico con objeto pasivo del delito. El bien jurídico es la relación jurídica que se estructura entre un titular de derecho con respecto a una cosa. Me pertenece, derecho a la propiedad, ¿por qué? Porque lo compré, porque me lo dieron en cesión, en donación, lo heredé, en fin. Entonces, la razón sería la puesta en peligro. Se puso en peligro ese bien jurídico, ¿ok? En el caso del delito imperfecto. Por lo tanto, mucho cuidado. Mal podrías hablar de un delito imperfecto culposo. Los delitos imperfectos siempre se verifican en el ámbito de una responsabilidad dolosa, de una culpabilidad dolosa. Mal podrías hablar tú de lesiones culposas en grado de tentativa o de homicidio culposo en grado de frustración. Es decir, cuando en definitiva quiero ofender intencionalmente el bien jurídico, quiero el resultado antijurídico, pero queda a mitad de camino, es que hay un propósito, hay un dolo, hay una ideación del asunto. Recuerden en la pasada sesión en la cual se hablaba de los elementos del dolo, el elemento cognitivo y el elemento volitivo del dolo. Y en el elemento cognitivo se habla de la representación de la capacidad aflictiva de la acción u omisión y también la noción, la representación de la incolumidad del bien jurídico, para luego dar paso al elemento volitivo o voluntad, emprender ese iter criminis. Iter criminis sería ese proceso causal, esa relación, el iter criminis. Entonces, también hay, hablando del sujeto activo, ya no en una relación de colaboración en la realización del hecho, sino de la intensidad de la participación, de la intensidad del proceso criminal en el agotamiento o no del bien jurídico. Entonces, también hay autorías imperfectas. Eres responsable de homicidio en grado de frustración. Eres responsable de robo en grado de frustración.
O por ejemplo, si se llegara a aceptar, hay la eterna tesis sobre si en la estafa es posible tentativa o es posible frustración. Y algunos autores asumen la idea, pero de que si es posible en grado de frustración, más no es posible en grado de tentativa. En grado de frustración, alteré, falsifiqué el documento a los efectos de conducir a un engaño. Y ese engaño, esa falsa concepción de la realidad va a conducir a un perjuicio patrimonial. Y entonces hice todo esto en la solicitud de la tarjeta de crédito suplementaria. Y el banco, habida cuenta lo eficiente que fui en el engaño, me entrega la tarjeta de crédito suplementaria. Y ahí voy a gastarlo, ¿verdad? Porque es cuando se verifica el perjuicio patrimonial, porque la estafa es un delito contra la propiedad. Mientras esté en el banco, no hay tal perjuicio. El perjuicio es si paso, como se dice, raspo la tarjeta en el comercio y le comento a otro dentro del propio banco, viste que logré engañarle, viste que logré falsificar la firma, la alteración del documento, y viene el cuidador del banco y mete la tranca en la puerta. ¿A dónde vas tú, pajarito? Porque está escuchando la circunstancia, se frustra el uso de la tarjeta. Por lo tanto, sí sería posible la frustración en la estafa. Entonces, hay autorías que son autorías imperfectas. Entonces, tendrías que distinguir en ese sujeto activo doloso, culposo, perpetrador o partícipe, en autoría agotada o en autoría imperfecta. Se suele decir que los partícipes han de ser perfectos, que lo que puede ser imperfecto es la autoría. Es decir, que para endilgarle a alguien la complicidad debe ayudarlo de forma perfecta. Que después esa ayuda no haya sido suficiente para que el autor cometa el hecho, bueno, él queda en grado de frustración, pero la participación, pues, sí fue eficiente. Volviendo al tema del verbo, el verbo que define la rectoría de la actuación, ¿ok? Recuerda además la famosa expresión del viejo derecho romano, cogitationem nemum partitur es. Los pensamientos no delinquen. Es decir, del nivel de ideación tenemos que pasar a una idea de concreción. Y esa concreción, ya te lo dije con anterioridad, en primer lugar, pasaba por los llamados actos preparatorios. Si no conlleva ni siquiera a una tentativa, bueno, ese acto preparatorio no hace responsable a nadie. Si conlleva siquiera una tentativa, bueno, será responsable a título de tentativa o a título de frustración. Resulta que decía yo que ese verbo puede conjugar delitos complejos. Hay quien lo denomina delitos permanentes. En el caso del secuestro, imagínate una norma que indicare el que secuestrare a otro, más nada, será responsable. Ya basta la idea en la palabra secuestrar que haya sido privado de su libertad, primer acto ejecutivo, segundo acto ejecutivo, mantenido en cautiverio, tercer acto ejecutivo, exigencia pidiendo un rescate, cuarto acto ejecutivo, entrega del rescate, quinto acto ejecutivo, liberación de la persona. Por cierto que te estás dando cuenta que ese delito conlleva una pluralidad de víctimas, porque una es la víctima que pierde la libertad ambulatoria de desplazamiento y la otra es la víctima que paga el importe del rescate. Estoy hablando del llamado secuestro extorsivo, el que está en la ley contra el secuestro y la extorsión, en su artículo 3, ley contra el secuestro y la extorsión, artículo 3, es decir, hay una finalidad de carácter, digamos, patrimonial del asunto. Bueno,
Pero hay verbos que se asumen en una conformación, digamos, naturalística: matar, lesionar. Bueno, en aras del tiempo, vamos a dejar estos últimos 4 minuticos que quedan acá, y aprovechando que sí están presentes, no me dejaron solo, como el viernes pasado, muy mal hecho, para detener la grabación, que es la que voy a colocar, en espera de vuestras preguntas. Si tienen alguna, pues.